En esta lección hablaremos del razonamiento deductivo, de Euclides, de los ángulos verticales iguales u opuestos por el vértice, de ángulos interiores y exteriores correspondientes y de 180 grados en un triángulo. Razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es un término que aplicamos a un proceso de razonamiento a partir de un enunciado no reversible llamado premisa mayor, a un resultado llamado la conclusión. La premisa mayor siempre es una declaración sí, entonces. Identificamos declaraciones irreversibles mediante el uso de una flecha que apunta en una sola dirección. Esto nos dice que si A es verdadero, entonces B es verdadero. No dice que si B es verdadero, entonces A es verdadero. Si un cuadrilátero es un cuadrado, entonces el cuadrilátero también es un rectángulo. Si cuadrado, entonces rectángulo. Decimos que esta premisa no es reversible porque no podemos decir si rectángulo, entonces cuadrado. Si rectángulo, entonces cuadrado, es falso, ya que todos los rectángulos no son cuadrados. Un proceso de razonamiento deductivo de 3 pasos que consta de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión se denomina silogismo. Tenga en cuenta que la premisa se puede establecer sin las palabras sí y luego. La premisa, si un polígono es cuadrado, entonces el polígono también es un rectángulo. Se establece sin usar sí y luego en el siguiente silogismo. Premisa mayor, todos los cuadrados son rectángulos. Premisa menor, el cuadrilátero ABCD es un cuadrado. Conclusión, el cuadrilátero ABCD es un rectángulo. El razonamiento silogístico es complicado y debemos tener cuidado. Considere el siguiente silogismo. Todos los poetas son pobres. Roger es pobre. Entonces Roger es poeta. No es válido. Esta no es una conclusión válida porque hemos invertido la premisa principal. La premisa que nos dieron fue poeta pobre. La premisa principal no nos dijo pobre poeta. Falso. Un argumento es un argumento válido si razonamos correctamente. Un argumento válido no conduce a una conclusión verdadera si una de las premisas es falsa. Considere el siguiente silogismo. Premisa mayor, todos los pollos tienen 3 patas. Premisa menor, Henry es un pollo. La conclusión es que Henry tiene 3 patas, es válido. Este es un argumento válido porque el proceso de razonamiento de 1 a 3 es correcto. La conclusión es falsa porque una de las premisas es falsa. Ahora considere el siguiente silogismo. Premisa mayor, si llueve iré a la ciudad. Premisa menor, no llovió. Conclusión, no iré a la ciudad. Es no válido. Esta conclusión es falsa porque el proceso de razonamiento no es válido. La premisa principal dice que voy a la ciudad los días que llueve. No hace declaraciones sobre lo que haré los días que no llueve. Por lo tanto, el proceso de razonamiento es defectuoso y la conclusión no es válida. De esto vemos que debemos tener cuidado cuando intentamos usar el razonamiento deductivo. La primera matemática en el mundo occidental fue la de los egipcios y los babilonios. En comparación con las matemáticas de sus sucesores, los griegos, las matemáticas de los egipcios y los babilonios eran, en el mejor de los casos, primitivas. El período clásico de la antigua Grecia se remonta aproximadamente al 600 a.C. al 300 a.C. y el principal centro cultural fue Atenas. Los griegos fueron los creadores de la filosofía y de las ciencias puras y aplicadas, fueron los primeros en pensamiento e instituciones políticas y fueron los primeros historiadores. Muchos ideales nuevos como la libertad del individuo son contribuciones griegas a la cultura occidental. Entre las contribuciones más importantes de los griegos estaba su énfasis en la capacidad del ser humano para razonar y su creencia en la causa y el efecto en oposición a la superstición y lo sobrenatural. Su creencia en la razón les permitió desarrollar la geometría como un proceso de razonamiento deductivo. Conocemos los nombres de bastantes matemáticos griegos. El teorema de Pitágoras lleva el nombre de Pitágoras, un griego que se cree que nació en la isla de Samos y que más tarde vivió en Crotone, en el sur de Italia, alrededor del año 525 a.C. El primer trabajo registrado sobre pruebas geométricas es el de Hipócrates de Quíos, alrededor del 425 a.C.
Otros griegos, incluido Eudoxo de Cnidos, hicieron importantes contribuciones a la geometría, a quien ahora llamamos Euclides. Fue un erudito griego que probablemente vivió en Alejandría, Egipto, durante el primer reinado de Ptolomeo I, el primer rey griego de Egipto, de 323 a 285 a.C. Recopiló el trabajo de sus predecesores y lo amplió en su tratado sobre geometría llamado Los Elementos. En este tratado, Euclides afirmó que algunos hechos sobre matemáticas eran verdaderos porque eran verdaderos y que su verdad podía aceptarse sin prueba. A estas verdades evidentes las llamó axiomas o postulados. Luego demostró otras 467 afirmaciones utilizando un razonamiento deductivo basado en sus verdades evidentes, debido a que el razonamiento era lógico y se basaba en verdades evidentes por sí misma. Se creía que las afirmaciones que él probó eran verdaderas aunque su verdad no fuera evidente por sí misma. Estas afirmaciones demostrables se denominan teoremas. Las definiciones son los nombres que le damos a las ideas. Las definiciones no están probadas. Por ejemplo, Euclides definió líneas paralelas como dos líneas cualesquiera en el mismo plano que no se cruzan. Esta definición no implica la existencia o inexistencia de líneas paralelas, simplemente dice que si dos líneas están en el mismo plano y no se cruzan, las llamamos líneas paralelas. Es importante recordar que todas las definiciones son reversibles, por lo tanto, si tenemos un par de líneas paralelas, deben estar en el mismo plano y no deben cruzarse. Los teoremas, axiomas y postulados no son necesariamente reversibles. Por ejemplo, si dos ángulos son ángulos rectos, sus medidas son iguales, pero dos ángulos cuyas medidas son iguales no son necesariamente ángulos rectos. Euclides pudo reducir su lista de postulados o axiomas a 10. La esencia de los postulados de Euclides está contenida en las siguientes declaraciones. La redacción del postulado 5, que se muestra aquí, se atribuyó a John Playfair y es la redacción que se utiliza habitualmente en los textos de geometría de la escuela secundaria a principios del siglo XX. Postulado 1. Dos puntos determinan una línea recta única. Postulado 2. Una línea recta se extiende indefinidamente en cualquier dirección. Postulado 3. Se puede dibujar un círculo con cualquier centro y radios determinado. Postulado 4. Todos los ángulos rectos son iguales. Postulado 5. Dada una línea N y un punto P que no están en esa línea, existe en el plano P y N y a través de P una y solo una línea M que no se encuentra con la línea dada N. Postulado 6. Cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí. Postulado 7. Si se suman iguales a iguales, las sumas son iguales. Postulado 8. Si se restan iguales e iguales, los restos son iguales. Postulado 9. Las cifras que pueden coincidir son iguales congruentes. Postulado 10. El todo es más grande que cualquier parte. La redacción moderna de algunos de estos postulados es diferente y los matemáticos han considerado necesario agregar otros postulados a los 10 postulados de Euclides. Uno de los postulados se refiere a la intermediación y otro se refiere a la continuidad. No discutiremos estos postulados adicionales, ni intentaremos construir una estructura geométrica basada en postulados y pruebas. Haremos algunas pruebas sencillas para familiarizar al lector con el proceso de razonamiento deductivo. Sin embargo, el mayor énfasis estará en aprender y usar las propiedades fundamentales de las figuras geométricas. La práctica a largo plazo con estas propiedades fundamentales hará que las propiedades sean familiares y luego las pruebas de las propiedades serán significativas y fáciles. Podemos usar los postulados sexto y octavo de Euclides para demostrar que los ángulos verticales son iguales. Estamos hablando de los ángulos opuestos por el vértice. Considere la siguiente figura con ángulos X, Y, Z y P, cuyas medidas son X grados, Y grados, Z grados y P grados. Vemos que X más Y es igual a 180 grados. Además vemos que X más Z es igual a 180 grados. Entonces, X más Y es igual a X más Z, por lo que Y
es igual a Z. El mismo procedimiento puede ser usado para probar que X es igual a P. Entonces nosotros podemos usar dos postulados de Euclides y razonar deductivamente sobre estos postulados para tener el teorema. Ángulos correspondientes interiores y exteriores. En la lección 1, nuestros postulados dicen que las líneas paralelas que son cortadas por una transversal que es perpendicular a una de las líneas, todos los ángulos formados son ángulos rectos. Así nosotros vemos en esta figura. Si los ángulos no son ángulos rectos, nuestro postulado dice que la mitad de los ángulos son ángulos pequeños, cuyas medidas son iguales, y la mitad de los ángulos son ángulos grandes, cuyas medidas son iguales, como vemos en la figura de la derecha. Para discutir este tema se acostumbra a usar solo dos líneas paralelas y dar nombres especiales a los ángulos. Los ángulos entre las líneas paralelas se llaman ángulos interiores y los ángulos fuera de las líneas paralelas se llaman ángulos exteriores. Los ángulos en lados opuestos de la transversal se llaman ángulos alternos. En la figura de la izquierda notamos que los ángulos interiores son iguales. En la figura de la izquierda notamos los ángulos interiores. En medio los ángulos exteriores y en la figura de la derecha los ángulos correspondientes. Nuestro teorema dirá: cuando las líneas paralelas son cortadas por una transversal, los pares de ángulos alternos internos son iguales. La prueba de que la suma de los ángulos de un triángulo de 180 grados es una prueba simple que usa el conocimiento que tenemos sobre los ángulos que se forman cuando las transversales intersecan líneas paralelas. Podemos llamar esta prueba la prueba ABC, porque usamos estas letras en la prueba. A la izquierda mostramos el triángulo ABC, a la derecha dibujamos una línea a través del vértice B, que es paralela al lado AC. Y también extendemos los lados del triángulo como se muestran para formar las líneas M y N. Los ángulos marcados con A son iguales porque son ángulos pequeños iguales, interior alterno, formados por las líneas paralelas y transversal M. Los ángulos marcados con C son iguales porque son ángulos pequeños iguales, interior alterno, formados por las líneas paralelas y transversal N. En el vértice vemos que los ángulos A, B y C forman un ángulo recto cuya medida es 180 grados. Por lo tanto, los tres ángulos del triángulo ABC también suman 180 grados.